Después de haber relatado toda una historia sobre monumentos, calles, municipios y demás partes de la ciudad de La Habana y en forma general de toda Cuba, es hora de compartirles cómo se vivía en la isla hace unos años atrás. Sean bienvenidos al penúltimo episodio de esta primera temporada de su sección favorita 50 Inside y descubre en este video cómo era la vida cotidiana de Cuba en los años 50. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En la entrega de hoy les comparto un episodio más de su sección favorita acá en el canal, con una idea bien interesante que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque hasta donde tengo entendido disfrutan y consumen mucho todos estos videos sobre vida cotidiana en Cuba, cómo es la vida diaria del cubano o simplemente cómo es la realidad del cubano de a pie. A mí sinceramente me causó demasiada curiosidad cómo era esto que les mencioné anteriormente hace unas décadas atrás, y espero que ustedes viendo este video también van a sentir dicha curiosidad. Por ello nos pusimos manos a la obra e investigamos todo lo necesario para traerles un increíble video sobre cómo era la vida cotidiana en Cuba en los años 50. Para ello hicimos la siguiente dinámica. Vamos a dividir el video en varios acápites, diferentes cosas que forman parte de nuestra sociedad cubana, y vamos a estar hablando sobre cómo eran cada una de ellas en aquella época. Así que sin más demoras, primero que nada te invito a que te suscribas ahí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, que con esto me ayudas mucho a seguir creando contenido, y sin más, disfruten del video. El transporte. Déjenme decirles que en los episodios anteriores de la sección hemos hablado muchísimo del transporte, enfocándonos principalmente en los trenes y en los tranvías. Hoy les toca el turno de los ómnibus. En la década de 1950, especialmente en los años 1953 a 1958, fueron los más estables en el transporte público que se recuerden en La Habana, especialmente en la transportación por ómnibus. En ese periodo llegaron a circular simultáneamente por la ciudad nada más y nada menos que 2000 ómnibus, el triple de los que existen en la actualidad, en que además se ha duplicado la población de la urbe. Esta abundancia de ómnibus hizo que no se echara en falta el tranvía, cuya eliminación, más allá de la nostalgia, pasó sin penas ni glorias. El servicio de ómnibus de La Habana era prestado en 1953 por 630 Leylands de autobuses modernos recién importados y unas 1000 guaguas de cooperativas de ómnibus aliados, COA, con diferentes años de fabricación y de las más diversas marcas. Sin embargo, a estos más de 1600 ómnibus se sumaron en 1957 otros 227 carros modernos General Motors TDH 4512 que adquirió la COA para modernizar su parque y competir con los Leylands de autobuses modernos. Este modelo era mucho más cómodo para los pasajeros y poseía además un pasillo mucho más ancho que le permitía cargar un mayor número de pasajeros de pie. En 1958 solo el 14% del capital total invertido en la isla era norteamericano. Los cubanos, en ese mismo año, eran los propietarios del principal renglón de la economía nacional, la industria azucarera. En 1953, de cada 100.000 cubanos, 129 eran médicos. Esa estadística situaba a Cuba en el puesto 22 del mundo con más médicos por habitantes. Su tasa de mortalidad en aquel entonces era menor, -5.8, la tercera más baja del planeta que la de Canadá, 7.6, y Estados Unidos, 9.5. Las casas. Sobre el estado de las viviendas, había desigualdades abismales en todo el país, aunque era mucho más considerable en las zonas rurales. Dentro de la población urbana, el 52,6% vivía en casas de mampostería, lo que significaba que el 47,4% no tenía esas características, y en la rural era solo el 2,5%, mientras que en el primer caso el 37,2% habitaba en viviendas de hojas de palma y en la zona rural era el 78,2%, donde además el 87,9% no tenía baño o ducha y el 90,6% carecía de refrigerador o nevera, lo cual estaba determinado por la pobreza y por la no electrificación de grandes áreas del país. Vida nocturna. En la década del 50, los clubes nocturnos importantes anunciaban a Maurice Chevalier, Eartha Kitt, Nat King Cole o Lena Horne. Aquellos que gustaban de jugar
Lo hacían en los casinos nuevos del Hotel Nacional o el Capri. Alguna noche podían hasta toparse de frente con el rostro inmutable de George Raft, vigilando las mesas del juego del Hotel Capri. El Havana Post había encontrado un símil para la capital cubana que se le antojaba encandilador: Las Vegas de Latinoamérica. Para hacer la comparación factible, de tanto en tanto aparecían por allí los gángsters Sam Giancana, amigo personal de Fulgencio Batista, Frank Costello, Lucky Luciano, Bugsy Siegel o Meyer Lansky. Además, era en esa época cuando los turistas tomaban una copa en el famoso Sloppy Joe Bar en el Florida o en el Hilton. Las damas elegantes pertenecían al Women's Club, que organizaba juegos de canasta a beneficio de los pobres, y el Mother Club, que daba fiesta para los niños. En esos recintos exclusivos presentaban sus recitales la Sociedad Coral y sus funciones el Pequeño Teatro, que representaba a Shakespeare en inglés. En esa zona estaban el Blanquita y el Tropicana, el teatro y el cabaret más grande del mundo, respectivamente. Al sudoeste de Miramar, el Campamento Columbia, cuartel general del ejército con campo de aviación y cómodas instalaciones. La comida. Hablemos un poco sobre las fondas, donde se podía comer bueno, abundante y barato. Uno de los mejores ejemplos fue el de la Bodeguita en Medio durante sus inicios, sí, de restaurantes o cafeterías en esa época estamos hablando. En este emblemático establecimiento cubano se podía comer comida criolla a un precio módico y fue muy popular entre aquellos que, debido a sus extensas jornadas laborales, les era primordial resolver el tema de la alimentación a menor precio posible. En cada esquina los cubanos de la época se tropezaban con los típicos carritos con cocinas de gas, donde siempre lo que pedían eran la frita cubana. Una receta original que se elaboraba a partir de carne de res molida, manteca de chorizo con pimentón, cebolla, salsa de tomate y papa frita picada finamente en juliana dentro de un pan suave para que sea crujiente. Como dato curioso, no crean que el servicio de delivery o servicio a domicilio en Cuba comenzó a usarse en la actualidad. Les cuento que esto se evidenciaba también en la década del 50, donde los clientes podían pedir el menú de las comidas de una semana. Muy buena comida y de excelente calidad, y la llevaban a las casas a precios económicos en estas cantinas que están viendo en pantalla. Por solo 15 centavos en una fonda china te podías comer una completa, que estaba compuesto por arroz blanco, potaje, carne y plátanos maduros fritos. Si querías comida china o comida asiática, podías ir a la Estrella de Oro en la calle Monte antes de llegar a los Cuatro Caminos. Hablemos aquí también de restaurantes, como es el caso de la cafetería Kimbu, que fue el primer establecimiento de servicio rápido en Cuba, donde usted mismo se servía la comida estilo buffet, y el mismo estaba ubicado en el edificio de retiro odontológico en L entre 21 y 23 en El Vedado. Y para que se hagan una idea, acá les comparto el menú del Tencent de Galeano y San Rafael en los años 50, uno de los lugares más famosos y reconocidos respecto al tema de los Tencents en La Habana, debido a sus increíbles y económicas ofertas gastronómicas. Forma de vestir. La moda en Cuba en los años 50 estuvo caracterizada por ser muy innovadora. La ropa ya era mucho más práctica, cambiando la silueta y descendiendo el talle en el caso de las mujeres hasta marcarlo en las caderas. Se popularizaba el traje de chaqueta para calle, y para las fiestas se elegían los vestidos con grandes escotes en la espalda. En esta década se destacaban las faldas cortas hasta la rodilla, los sombreros son sombríos y cerrados, y por primera vez las mujeres se dejan el pelo corto, algunas con ondas y otras con la sensación de la época. O sea que para la década del 50 existía una total elegancia si de forma de vestir estábamos hablando. En el caso de los hombres, la mayoría siempre estaban vestidos elegantemente de traje, y para ello se empleaba abundante tela. Generosas chaquetas y pantalones anchos con raya y vuelta formaban siluetas y muy cuadriformes y masculinas. Debajo de la chaqueta se llevaba camisa blanca de algodón y corbata. Los más conservadores utilizaban ternos y chaquetas de doble botonadura. Arrasaban la raya diplomática y el color gris en todos sus tonos. A medida que la década avanzaba, fueron apareciendo trajes más informales. Los pantalones se estrechaban hacia los tobillos y aparecían las americanas, que eran más cortas y seguían la línea natural del hombro. Todo ello permitió crear siluetas más estilizadas. Algunos utilizaban pantalones a contrastes en vez de a juego para huir del efecto uniforme. Salir de viaje desde Cuba. Solo les voy a poner un pequeño ejemplo que para mí fue el más curioso, y es el tema del ferry Habana-Cayo Hueso, cuando viajar a Miami, Estados Unidos, costaba solo $30.
Viajar a los Estados Unidos desde Cuba en la década del 50 era algo muy sencillo. El ferry SS City of Havana comenzó a operar en la línea La Habana-Cayo Hueso en 1956. Por el precio de $30 permitía viajar con su carro o traer uno o varios de Miami. El tramo de la Villa Blanca, que comprende desde la Ciudad Deportiva hasta el comienzo de Santos Suárez, el llamado Puente de Agua Dulce, se encontraba abarrotado de carros usados en venta que habían sido traídos desde Estados Unidos. No pocos soñaron en aquel tiempo comprarse un Ford al que había que pasarle un poco la mano en tan solo 50 pesos. Pero por 200 o 300 era posible adquirir un auto en muy buen estado y casi nuevo. Turismo. El crecimiento de los arribos de turistas en esta década se relaciona en medida importante con el control que toman las familias mafiosas estadounidenses del juego, la prostitución y el tráfico de drogas. Para aquel entonces, el turismo se convirtió en la tercera fuente de ingresos al país, después del azúcar y el tabaco. El principal mercado emisor fue Estados Unidos, pues 8 de cada 10 visitantes eran norteamericanos. A pesar de ello, había un bajo nivel de desarrollo del potencial turístico y un énfasis en la conversión del país en una meca del juego y de la prostitución, en una alternativa a Las Vegas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido súper interesante. Déjenme decirles que fueron horas y horas de investigación. Así que si crees que valió la pena este video, me apoyarías mucho a seguir creando contenido suscribiéndote al canal, compartiendo el video con un amigo, dándole like y comentándome por ahí abajo todas tus impresiones acerca del mismo. También los invito a que comenten algún otro dato que no hayamos mencionado en este video sobre la vida cotidiana en Cuba y así nos retroalimentamos entre todos sobre estos datos tan fascinantes. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más contenido. Los quiero muchísimo. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.